Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Medidas de Prevención para el Riesgo Eléctrico. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la comunidad de prevención del riesgo eléctrico. Hoy vamos a revisar el tema de las medidas de prevención. Esas medidas de prevención que son muy importantes para el control del accidente, es el paso lógico subsecuente a la identificación y evaluación del peligro eléctrico que estábamos viendo en una sesión anterior. Entonces hoy vamos a revisar esas medidas de prevención, algo muy importante en esta tarea de alto riesgo, en esta actividad de alto riesgo, que sin necesidad de que estemos en el sector eléctrico, pues todas nuestras organizaciones, nuestras empresas, así sea una oficina, pues funciona con energía eléctrica. Entonces es muy importante considerar cuáles son esas medidas de prevención que debemos tener para el control de accidentes. Hoy ya estamos llegando a nuestra penúltima parada, nuestra penúltima estación, ya finalizando en esta última etapa del año. Obviamente también esta ruta del conocimiento que ha sido bastante enriquecedora. Espero que sea enriquecedora, que haya sido enriquecedora para ustedes, ha sido muy enriquecedora para mí. Ya estamos llegando al final del camino, pero como siempre aprovecho este punto, esta diapositiva, para recordarles que si no tuvieron la oportunidad de ver las presentaciones anteriores, pues pueden revisarlas en Posipedia. Allí van a encontrar no solamente estas presentaciones, sino mucho material técnico, presentaciones de otras comunidades. Esta presentación del día de hoy también va a quedar allí y los invito muy cordialmente para que recuerden que tienen a su disposición estas herramientas y estos mecanismos que la ARL Positiva pone a nuestra disposición. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Ustedes ya lo conocen muy bien, los que han sido visitantes habituales. Vamos a iniciar con un test de evaluación de conocimientos, un sondeo, más que una evaluación de conocimientos, es un sondeo para poder revisar en las personas que están participando hoy como la profundidad de conocimiento que tienen en ciertos contenidos que nos interesa a nosotros enormemente que queden en ustedes para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, con ese sondeo podemos mirar qué temas, qué puntos ya hay un conocimiento exacto, ya hay un conocimiento pleno, qué otros temas se necesita reforzar, y allí vamos a ir más despacio, y de esta manera pues así podemos fluir mucho mejor y lograr mejores objetivos. En el segundo momento hacemos esta presentación de las diapositivas. Ustedes pueden dejar de pronto algunas preguntas allí en el chat, que si no hay posibilidad de contestarlas, pues nos aseguraremos de que tengan las respuestas. Entonces hacemos la presentación de prevención, de las medidas de prevención para el riesgo eléctrico, y hacia el final de la presentación, pues volvemos a hacer ese sondeo inicial para poder identificar esa variación que hubo entre las respuestas del primer sondeo y estas respuestas del segundo, y con la diferencia que aquí sí vamos a hacer una retroalimentación de esas respuestas para que queden los conceptos totalmente claros, que es nuestro interés. Entonces, de esa manera lo vamos a manejar, y sin más preámbulos, vuelvo a cederle la palabra a Wilmer para que por favor empecemos con ese primer momento, la aplicación del sondeo. Wilmer, por favor, ayúdame con el sondeo.
Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son medidas de prevención en el trabajo contención? A, la documentación de seguridad, B, la capacitación y certificación de trabajadores, C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, la documentación de seguridad, un 2% de respuesta. B, la capacitación y certificación de trabajadores, un 15%. Y C, las respuestas A y B son correctas, un 83% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimientos, B, mantenimiento, C, no se requiere prevención o protección. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, guías y procedimientos, un 93% de respuesta. B, mantenimiento, un 4%. Y C, no se requiere prevención o protección, un 2%. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta. Para la prevención y control del peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión. B, planeación y monitoreo. C, análisis y estudio. Daremos 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, programación, ejecución y supervisión, un 72% de respuesta. B, planeación y monitoreo, un 21%. Y C, análisis y estudio, un 7% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Wilmer, muchas gracias. Bueno, hay bastantes elementos para aprovechar el conocimiento, para poder definir, para poder aclarar, especialmente en la primera y en la tercera pregunta, especialmente en la tercera pregunta, que es como la de nuestro objetivo principal, prevención y control del riesgo eléctrico, porque vemos ahí una serie de palabras de programación, evaluación, supervisión, planeación, monitoreo, análisis y estudio, que uno podría decir, pues todas hacen parte de un proceso administrativo y como proceso administrativo, todas son importantes para precisamente esa acción administrativa que es la prevención. Esa acción, pues que es operativa, pero inicia desde una fase administrativa y pues como proceso administrativo puede tener todos esos elementos. Ya vamos a ir aclarando esos temas. Nuestro objetivo general, ¿qué nos proponemos el día de hoy en esta acción educativa? Es hacer como una comunicación sobre las medidas de prevención que están orientadas al control de accidentes con riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esos tips, como esas claves que debemos considerar y debemos tener en cuenta en la prevención de los accidentes del riesgo eléctrico? Pues el título de la acción educativa es medidas de prevención para el riesgo eléctrico, pero en realidad las medidas de prevención para el riesgo eléctrico son medidas de prevención para el control de accidentes en el riesgo eléctrico, que es lo que queremos evitar. ¿Cómo manejamos, cómo convivimos con esa condición o circunstancia de peligro que nos genera riesgo eléctrico sin tener la posibilidad de accidentes o evitando accidentes? Para cumplir este objetivo específico, pues nos hemos propuesto tres objetivos. Para cumplir este objetivo general, nos hemos propuesto tres objetivos específicos, pues que van encaminados a soportar, a apoyar, a dar cumplimiento a ese objetivo general. El primero
es repasar esas medidas de prevención para el control de accidentes con riesgo eléctrico de acuerdo a la legislación colombiana. No podemos despegarnos de las normas colombianas, normas que, vuelvo y les repito, pueden encontrarlas en la presentación que hicimos relacionado al tema en Posipedia. Les menciono un par de ellas. La resolución 2400 de 1979, el Estatuto de Seguridad Industrial, nos habla de algunos aspectos de seguridad eléctrica, y también la resolución 5018, los requisitos de seguridad para empresas generadoras, transmisoras y comercializadoras de energía, que vuelvo y repito, aprovechando la mención de esta norma, que muchos pueden decir, bueno, pero si la 5018 acaba de decir aquí el ingeniero Patarroyo, que es requisitos de seguridad para empresas de generación, transmisión y comercialización de energía, y mi empresa no es ni generadora, ni transmisora, ni comercializadora de energía, pues ¿para qué la miro? ¿O por qué tengo que mirarla? Es muy sencillo, porque la norma establece que cualquier usuario del sector eléctrico colombiano debe seguir los pasos que están establecidos o los requerimientos que están establecidos en esa resolución, en la 5018. Entonces, señores, cualquiera de ustedes que seguramente son usuarios del sector eléctrico colombiano, pues es muy importante que la incluyan dentro de sus matrices de peligros y riesgos, dentro de sus matrices, perdón, dentro de su matriz legal, poder alimentar de esta manera su matriz de peligros y riesgos en caso de hacer una valoración y una evaluación, una identificación muy rigurosa de este riesgo, y pues que conozcan cuáles son los conceptos que hay allí. Muchas veces también les he repetido que las normas legales, más que un requerimiento legal, más que una norma legal, en Colombia esas normas se han convertido como en unos manuales técnicos. Entonces, lo mismo sucede con esta norma, es un manual técnico muy interesante que además de requerimiento, pues nos da las pautas de cómo trabajar de manera segura en el sector eléctrico. Entonces, los invito también a que la consulten. Entonces, vamos a repasar esas medidas de prevención para el control de accidentes considerando lo que nos indican las normas colombianas. Igualmente, pues vamos a comunicar a los participantes las medidas de prevención en trabajos con tensión. Una situación se presenta cuando trabajamos con tensión, otra situación se presenta cuando manejamos o trabajamos sin tensión. Y el objetivo específico número 3 está relacionado con los procedimientos, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y control de trabajo en instalaciones eléctricas, como en el desarrollo de las labores en instalaciones eléctricas, pues podemos hacer esa planeación, esa ejecución y ese control del trabajo. Bueno, ¿qué podemos iniciar diciendo sobre los peligros eléctricos? Toda empresa, cualquier empresa, y acabo de dar como esa justificación, pues sí, es un requerimiento de ley. La resolución 5018 nos dice que todo usuario del sector eléctrico colombiano debe establecer medidas de prevención para trabajar en instalaciones eléctricas. No solamente instalaciones eléctricas, en sus inmediaciones, cerca de ellas, porque una situación generada por esa condición eléctrica, un accidente, pues no solamente afecta a la instalación como tal, no solamente afecta a ese espacio locativo donde estamos trabajando, sino las inmediaciones, los alrededores. Por lo tanto, es muy importante establecer esas medidas de prevención en las instalaciones eléctricas, pero pues realizadas con una metodología, con un enfoque que me ayude a determinar esas medidas de prevención de acuerdo al conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzado día a día. Este tema de la tecnología, de la innovación, pues va ganando mucho terreno. Van habiendo nuevas formas de trabajar, nuevos enfoques en seguridad, nuevos dispositivos de seguridad. Entonces, pues de acuerdo a ese desarrollo alcanzado, vamos a ir ajustándolo y adaptándolo para nuestros propios procesos, hacerlos más seguros cuando estamos trabajando en condiciones de seguridad eléctrica. De acuerdo a la normatividad vigente, pues tenemos unas normas transversales
como la resolución 2400, como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos indica en términos generales que todos los peligros y riesgos deben ser identificados, evaluados, valorados y controlados, como la resolución 0312 del 2019, donde nos dicen los estándares mínimos de esos requisitos de seguridad, y simplemente pues nos van a decir, bueno, usted tiene peligros, están identificados, tiene los procedimientos, realiza las acciones, hace las capacitaciones, pero es transversal para todos los peligros. Y también tenemos esta resolución 5018 que es específica para el sector eléctrico, donde nos dice que además de las empresas de generación, comercialización, distribución de energía, pues todo usuario del sector eléctrico colombiano debe desarrollar o seguir los parámetros, los requisitos que allí están consignados para trabajar en contacto con energía eléctrica. Y de hecho así se llama la norma, los requisitos mínimos de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas. Entonces hay que considerar esa normatividad vigente. Igualmente, pues las exigencias y condiciones operativas de la instalación o el equipo a intervenir. Todos los equipos o todas las instalaciones tienen unas particularidades que desarrollan unos requerimientos o unas exigencias para las personas que trabajan allí, para las personas que desempeñan su labor allí. Entonces, hay que considerar cuáles son esas exigencias o esos requerimientos específicos para establecer las mejores medidas de prevención. Y adicionalmente, pues, determinar esos planes de mantenimiento o las condiciones de emergencia que en un momento dado se puedan generar por el contacto con energía eléctrica. Considerar dentro de nuestros planes de emergencia, dentro de los planes de contingencia, dentro de esos procedimientos operativos normalizados, pues cuáles son las acciones que debemos seguir en caso de que las medidas preventivas fallen, pero como medida preventiva de respaldo, tener ese plan de emergencia o ese plan de contingencia que nos ayude a solucionar nuestra situación. Entre las medidas de prevención, pues es necesario o se requiere hacer una planeación previa. Y en la planeación previa, pues debemos responder una serie de preguntas que configuran ese proceso de planificación. En primer lugar, lo primero que se debe cuestionar una persona cuando se enfrenta a hacer esta planeación de la prevención en el contacto con la energía eléctrica es, bueno, ¿y qué puede salir mal? ¿Qué puede fallar? ¿Cuáles son los fallos que se pueden presentar en esta situación? Y en ese sentido, pues es muy importante tener el conocimiento, las herramientas y la experiencia necesaria para poder desarrollar esos trabajos con seguridad. Si no se tiene ese conocimiento o esa experiencia, pues seguramente esa pregunta de puede salir mal va a tener múltiples respuestas, porque van a ser muchas las situaciones que pueden salir mal si no hay un conocimiento, si no hay las herramientas adecuadas, si las personas que están haciendo el trabajo no tienen la experiencia necesaria y obviamente no va a haber un buen trabajo con seguridad. Y en términos generales, pues considerar que todos los trabajadores, todos los que estén en esa instalación eléctrica o en contacto con cualquier riesgo eléctrico, pues deben estar muy familiarizados con los procedimientos de seguridad que correspondan a la tarea. Es una acción básica y fundamental para cualquier ejercicio de cualquier actividad o cualquier labor, ya sea que se vaya a enfrentar al peligro mecánico, al biológico, a peligros químicos, físicos, etcétera, pues tienen que estar muy entrenados en su labor. Pero cuando ya estamos hablando de esos peligros que una valoración de riesgos, siempre la calificación va a ser moderado, va a ser bajo, pues mucho más diciente o mucho más riguroso debe ser para aquellos peligros cuando la calificación por sus condiciones naturales del tipo de condición o circunstancia es alta o muy alta, o es crítica o muy crítica. Entonces, con mayor razón, para este tipo de peligros como el eléctrico, pues las personas, los trabajadores habilitados, y vamos a ver qué es eso de habilitación, deben estar muy familiarizados con esos procedimientos de seguridad que corresponden a las tareas. Saber cuáles son uno de esos controles específicos y usar esos controles específicos. Si el control específico es una condonación, una etiquetada, un bloqueo,
pues debe saber cómo hacerlo y debe saber cuáles son los pasos adicionales que requiere para poder desarrollar esta acción. Y por último, algo básico y fundamental que tenemos los seres humanos. Algunos hay que reconocerlo un poquito más desarrollado que otros, usar el buen criterio y el sentido común. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué es el buen criterio y el sentido común? Y esto, pues, para no entrar en los campos de la filosofía y del ser, de el comportamiento del ser humano y las motivaciones del ser humano y la percepción del ser humano y los juicios de decisión que puede tomar el ser humano, para no profundizar tanto, pues usar el buen criterio y el sentido común viene siendo el resultado de la formación, de la capacitación, de la experiencia, es decir, de las capacidades y competencias, las capacidades de la organización y competencias del trabajador para poder usar buen criterio y sentido común, porque son el resultado de eso, de las capacidades y las competencias. Ese buen criterio y sentido común, pues termina siendo el resultado de esas capacidades y competencias, porque pues mi sentido común seguramente no va a ser igual al sentido común de las personas que están a mi alrededor o de mis colegas o de los trabajadores con los que estoy interactuando en una condición de riesgo eléctrico. Seguramente va a ser diferente porque la formación, el análisis, el criterio, ese buen criterio puede ser totalmente diferente. Pero si todos estamos alineados o calibrados, cuando digo calibrados, en el sentido de tener la misma formación, la misma capacitación, los mismos procedimientos, el mismo entrenamiento y el mismo conocimiento, seguramente ese buen criterio y sentido común va a ser muy común entre las personas que estén allí en esa labor. Hay que tener unas consideraciones para las medidas de prevención y el control de accidentes, unas consideraciones que debemos tener muy claras. Y es algo que es un ladrillo, es muy pesado, eso hay que reconocerlo. Cuando uno le empiezan a hablar de que las normas, las regulaciones, las normas técnicas y las normas legales, entonces uno como que entiende hasta que le dicen, es que de acuerdo a la norma de la regulación OSHA 1910, su parte J, su parte L, y uno como que hasta OSHA entendió. Y cuando escuchó OSHA, sí, son como normas legales, pues si dice ahí, pues habrá que hacerlo. No, es que si lo dice el Código de Seguridad Eléctrica NFPA 70, y entonces todos le hacemos la venia, entonces uno como que hasta ahí entendió, y ya de ahí en adelante, pues como que le da a uno ya pereza, no, es que pegan con unas normas técnicas, y entonces que los elementos, y es que la instalación, y que es que la opacidad, y es que la verificación, entonces como que uno no entiende más. No, es que veas que la resolución 5018 establece que las medidas de prevención de trabajos con tensión TST lo denominan allí, y no, como que eso es un ladrillo, es muy pesado. No hay, a excepción seguramente de las personas que se dedican a la lectura de las leyes y a la interpretación y trabajan con las normas, estoy hablando de abogados, seguramente disfrutan de la belleza y la hermosura de las leyes. Para las personas que somos un poquito más técnicas, pues como que simplemente decimos, bueno, ¿qué hay que cumplir, qué no hay que cumplir y cómo lo cumplo? Ya, más allá de lo que me establezca. Pero si volvemos esas normas unas aliadas, pues como les decía hace un momento, esas normas tienen la particularidad de que más allá que de un requerimiento, se terminan convirtiendo en un manual, en una bitácora, en una guía de cómo debemos trabajar de manera segura. Entonces pueden ser muy pesadas, pueden ser difíciles de leer, de entender, pero una vez que se interiorizan y se asimilan y se entienden, pues se puede convertir y debe convertirse en nuestra herramienta de primera mano para cualquier persona que trabaje en contacto con energía eléctrica. Ahora, esas medidas de prevención pues tienen unas exigencias para que las medidas de prevención funcionen, para que las medidas de prevención sean las correctas, para que entre a funcionar esa frasecita que leíamos un par de diapositivas que decía usar el buen juicio, buen criterio y el sentido común, pues que sea un juicio correcto y un sentido común que nos lleva a la prevención de accidentes, pues eso demanda unas exigencias. ¿Cuáles son entre otras? Primero,
conocer plenamente el área. Y cuando digo plenamente el área es conocer realmente el área, conocer cuáles son las condiciones de peligro y riesgo eléctrico que hay, cuáles son las demás condiciones y circunstancias que pueden potencializar ese peligro eléctrico, y no solamente potencializar, también qué otras condiciones y circunstancias pueden atenuar esas condiciones de peligro o están atenuándolas, y que si de una u otra forma varían o cambian, pues ya no las atenúan, sino que las potencializan. Tener, como lo mencioné hace un momento, un conocimiento de las regulaciones, de los códigos, de las normas relevantes para saber cómo se interviene, cómo se impactan los aspectos de seguridad. Tener un proceso de observación de las tareas y actividades de áreas de trabajo. Si bien es cierto, cuando estamos hablando de las medidas de prevención, las medidas de prevención hacen parte de un plan de seguridad, de un programa de seguridad o de un programa de gestión del riesgo. O sea, medidas de prevención hace parte de ese programa de gestión del riesgo. Y pues parte de esa gestión del riesgo está en la identificación de peligros, en la evaluación de peligros que nos va a llevar a tomar esas medidas de prevención. Pero antes, como la materia prima, porque si la base fundamental de las medidas de prevención es esa matriz de peligros, poder identificar y evaluar los riesgos para determinar esas medidas de prevención, pues la base fundamental de la identificación de peligros es la observación de las tareas. Si no somos buenos observadores, como dice una colega en tareas de alto riesgo, en tareas críticas y trabajo en alturas, si no vemos más allá de lo evidente, y eso nos convierte en buenos observadores. Si no somos unos excelentes observadores, pues no identificar peligros o evaluar peligros de una manera correcta, y cualquier medida de prevención que establezcamos sobre esa identificación de peligros va a ser errada. Entonces allí no va a haber, o por mucho que haya un buen juicio o un sentido común, va a haber un buen juicio o un sentido común aplicado sobre información incorrecta. Entonces, de los primeros pasos que hay que tomar como exigencia y como requisito para una medida de prevención es ese proceso de observación de las tareas y de las actividades de las áreas de trabajo. Y obviamente, pues no olvidar nuestra parte administrativa, nuestra parte formal en la elaboración de un informe, en dejar los registros, en dejar la documentación a través de la evaluación de esa información y el empleo de datos. Entonces, con estas exigencias, seguramente va a ser más fácil el establecimiento de esas medidas de prevención. Ahora, les decía al comienzo que hay unos tips, unas claves, como una especie de recetario, que bueno, pues si yo voy a prevenir esos peligros eléctricos, como deme 3, 4, 5 elementos que son claves, que son tips, que tienen que estar cuando estoy en contacto con peligro eléctrico. Entonces, pues la respuesta es sencilla. Si lo quiero resumir a la palabra, utilice prácticas laborales seguras. Bueno, pero cuando yo digo utilice prácticas laborales seguras, sí, estoy envolviendo todo, estoy metiéndolo dentro de un saco, pero ¿qué son las prácticas laborales seguras? ¿Cuáles son esas acciones que me llevan a tener una práctica laboral segura? Bueno, entonces, si lo quiere más en detalle, primero, planifique. Haga una planeación del trabajo desde el inicio, paso a paso, su desarrollo, los resultados, a dónde quiere llegar, pero inclúyale a esa planificación las medidas de seguridad. Es como un análisis de tareas, un análisis de seguridad en el trabajo, tanto que mencionamos los ASTs o los ATS. Vea, determine el paso a paso de la tarea, determine cuáles son los peligros eléctricos que encuentra en esa tarea y las medidas de seguridad para el control de cada uno de esos peligros eléctricos. ¿Sí? Entonces, planifique ese trabajo correctamente. Evite las condiciones de trabajo en humedad. La humedad, es bien sabido, pues potencializa, transmite esa conductividad eléctrica. Entonces, hay que evitar esas condiciones de humedad. Evitar cables aéreos de alta tensión, identificar, identificar dónde están
Y si por alguna condición hay que hacer un tránsito con elementos que pueden estar en cercanía con cables eléctricos, pues evitarlo, controlarlo, usar alternativas. Los cables y conectores que sean adecuados de acuerdo a la capacidad, al tráfico de corriente que va a haber, a la diferencia, a la intensidad que va a haber por allí. Mantener herramientas adecuadas. Ahí hay dos elementos muy importantes. Uno, el mantenimiento, la manutención, el cuidado, la reposición si es necesario, el cambio de piezas cuando sea posible, el uso, bueno, en realidad son tres elementos, el uso, usarlas correctamente, y tercero, la herramienta en sí, que la herramienta en sí debe ser la correcta, no solamente cuando uno dice, bueno, es que es la herramienta correcta porque es una herramienta aislada o es una herramienta aislante, o es de acuerdo al voltaje en el que se va a trabajar. No solamente eso, es si es una herramienta de impacto, pues necesito una herramienta de impacto con una herramienta de impacto y no con una herramienta de torsión grande. Si es una herramienta de corte, pues uso una herramienta de corte para cortar y no una herramienta de corte para hacer una torsión. Y si una herramienta de torsión, pues la uso para hacer torsión y no para impacto. Bueno, qué sé yo, es decir, usar la herramienta adecuada para el tipo de trabajo, usar la herramienta adecuada para los niveles de tensión que se quiere manejar y hacer un mantenimiento de esas herramientas para que se pueda garantizar que después del uso y no del abuso, después del uso, pues mantiene sus condiciones tanto como herramienta como de aislamiento. Y por último, usar el elemento de protección personal correcto. Y el elemento de protección de personal correcto pues va también de acuerdo a la parte del cuerpo que protege y al nivel de tensión que espera proteger o aislar del trabajador. Ahora, si vamos en detalle uno por uno de estos puntos. En primer lugar, planificar. Planear el trabajo paso a paso. Les decía que es una especie de hacer como el análisis de seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad o las medidas de prevención para esas condiciones que ponen en riesgo en cada uno de sus pasos? Pero esto necesita tiempo. Y el tiempo, pues, puede ser mi recurso, mi tiempo, pero debo tomarlo, porque es uno de los aspectos fundamentales dentro de la planeación, determinar cómo voy a hacer el trabajo y cuáles son los aspectos de seguridad que tengo que contemplar, que tengo que aplicar. Pero si es en un equipo de trabajo, mucho mejor, porque pues de muchas ideas o de varias ideas, pues resulta una conclusión mucho más acercada a la realidad. Planear es fundamental para cualquier actividad, más una actividad de alto riesgo. La planeación es fundamental. Uno no puede llegar a un resultado sin saber para dónde va. Porque si uno no sabe para dónde va, pues da lo mismo coger cualquier camino porque de todas maneras no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si tenemos claro a dónde queremos llegar, debemos fijar los pasos para poder llegar a ese punto. ¿Y a dónde queremos llegar? A la terminación de una tarea en condiciones de seguridad. Y en condiciones de seguridad es evitando los accidentes. Y se evitan los accidentes a través de las medidas de prevención. Esos son recursos, esos son tiempos que son necesarios para evitar peligros, para controlar los peligros. Reconocer, evaluar, controlar los peligros requiere un esfuerzo, requiere recursos, requiere tiempo, requiere disposición de una persona o de varias personas. Si nos ponemos a pensar, no, pero es que me demoro, pero más tiempo, otra vez lo mismo, ayer ya hice planeación, tengo que planear, pues sí. Si nos ponemos a pensar que es difícil, pues perdemos más tiempo pensando en lo difícil que puede ser en el tiempo que realmente debemos desarrollar en ese punto. Y en ese sentido, pues los frutos hablan por sí mismos.
Los frutos se caen de su peso. De cualquier manera hay que planificar, porque para poder lograr los objetivos, pues necesitamos planificar. Si se planifica con un equipo de trabajo, pues mucho mejor. Coordina uno el trabajo entre diferentes áreas, aprovecha el conocimiento, la experiencia, las competencias, las capacidades de otra persona, adquiere uno conocimiento, intercambia conocimiento y sale un mejor trabajo. Hay una serie o una lista de elementos que hay que considerar cuando se crea ese plan de trabajo. En primer lugar, como toda actividad de alto riesgo, como el trabajo en alturas, como el trabajo en espacios confinados, no se puede realizar el trabajo solo. Una sola persona operativamente no puede realizar el trabajo, debe necesitar una persona de apoyo, una persona que en caso de que haya un problema o circunstancia sea o tenga la capacidad de hacer una atención básica de primeros auxilios o por lo menos de activar un plan de emergencia, de dar un aviso. Y ambas personas, no solamente el compañero, no, pues ya como tengo un compañero que es rescatista, que sabe de RCP, de reanimación, tiene celulares en todos los operadores, entonces pues no necesito yo estar preparado, no. Las dos personas deben estar capacitados por lo menos en esas acciones iniciales de primeros auxilios y ambos deben saber, deben manejar bien el plan de emergencia, saber qué hacer en caso de que suceda una emergencia. Igualmente, es importante que sepa cómo apagar y cortar la corriente de los circuitos, cómo terminar ese flujo de corriente, saber apagar los circuitos y cómo generar esa información para activar un plan de emergencia. Es importante también en esta etapa planificar el bloqueo del etiquetado, hacer esas operaciones que se conocen como lockout, tagout, loto, de bloqueo y etiquetado, asegurarse que todas las fuentes de energía están bloqueadas y están identificadas y que la persona que tiene la capacidad de bloquear es la persona que tiene la capacidad de desbloquear, no otra persona. Antes de realizar cualquier actividad también es muy importante la prevención del peligro eléctrico, hacer esa identificación en el panel. No solamente el bloqueo, que quede identificado quién es el que hace el bloqueo, por qué lo hace, por cuánto tiempo. Asegurarse que los interruptores están en la posición de apagado, que está garantizado el que no pasa la corriente y etiquetarlo con el nombre de las personas. Igualmente, después, como las reglas de las 5 reglas de oro, probar la ausencia de corriente. No solamente con cortar el circuito, colocarle un candado y colocarle una etiqueta, garantizamos que no hay paso de corriente. Es necesario hacer esa comprobación, esa prueba, para poder garantizar la ausencia de corriente. Algunos aspectos básicos, fundamentales, que es necesario mencionarlo. Uno puede decir, no, pero es que es lo más obvio, pero resulta que no. No debe haber dos candados iguales o similares o con la misma llave. O no puede haber una llave que abra varios candados. Una sola llave por trabajador, una sola llave por candado, para evitar esas posibles confusiones o accidentes, que se vaya a abrir un circuito, se vaya a desbloquear un circuito y vaya a ocasionar un accidente. Si más de un trabajador realiza tareas en un circuito o repara un equipo, cada trabajador debe cerrar el interruptor con su propia llave y no prestarla ni entregarla. Es su responsabilidad. Recibir una capacitación muy específica en etiquetado y bloqueo. Y obviamente, pues esto evita que otras personas vayan accidentalmente a encender el circuito y también pues informa a los compañeros, a las demás personas del área, de que ese proceso está siendo bloqueado y está siendo intervenido por alguna razón. Elementos básicos: joyas, anillos, aretes, piercing, elementos metálicos, pues hay que despojarnos de esos elementos metálicos. Riesgos adicionales. Normalmente cuando hay trabajos con energías eléctricas, hay trabajo en alturas, hay trabajo en espacios confinados, y estos elementos pues
tienen medios de acceso, escaleras, andamios que normalmente son metálicos. Entonces, además de la caída, puede estar el paso de corriente por estos elementos. Si uno busca por internet, son muchos los accidentes documentados de personas que con su escalera, con su andamio, hace contacto con una red energizada, y ahí tenemos no solamente una, sino 2, 3, 4, 5 o más fatalidades de las personas que están en contacto con ese elemento. Y pues obviamente hacer ese bloqueo y la identificación. No se debe realizar trabajos en circuitos eléctricos a menos que exista ese programa eficiente, eficaz y efectivo de bloqueo y identificado con tarjetas. Y hacer la supervisión. El cableado realizado por aprendices, por personas que están en inducción, en entrenamiento, pues siempre debe ser realizado por una persona de mayor experiencia, de una persona habilitada, con mayor capacidad, competencias, con mayor experiencia, mejor calificada para poder garantizar que el trabajo está bien hecho. Siempre, siempre, siempre un supervisor debe analizar los cambios en planos que se han realizado, que se han efectuado esos cambios para la realización de un trabajo, para poder garantizar que pues sigue manteniendo esas condiciones de seguridad. El segundo tipo, la segunda clave, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Condiciones de trabajo húmedas. Pues la humedad potencializa el peligro eléctrico, lo hace más grave, las consecuencias son más severas en condiciones húmedas y mojadas. Para esto, pues siempre se debe disponer de trabajos donde no haya humedad. Así haya agua, hay que garantizar que en donde se realiza el trabajo no haya humedad, y recordemos que parte de esa humedad hace nuestro sudor. Ese efecto físico térmico que tenemos nosotros, de que cuando realizamos algún trabajo, pues sudamos, sudan las manos, suda el cuerpo, suda la frente, y eso genera humedad y puede ocasionar accidentes. Si hay humedad, si está mojado, pues definitivamente hay que controlarlo, hay que secarlo, hay que cubrirlo y no trabajar en condiciones de humedad. Mencionábamos los cables aéreos de alta tensión, y hace un momento mencionaba que está muy documentado muchas situaciones donde se va trasladando un andamio, se va a colocar una escalera, hace contacto con un cable aéreo en tensión, y pues suceden los accidentes. Hay estadísticas que indican que más de la mitad de los casos de electrocución suceden es por contacto con cables aéreos. Entonces, si estamos muy cerca o estamos trabajando a una altura elevada cerca a cables aéreos, pues hay que evitar esos espacios, esas áreas donde la persona puede entrar en contacto. Las normas de seguridad, y en la resolución 5018 TENETA habla de distancias de seguridad de incluso personas experimentadas, porque lo diferencian a personas habilitadas y personas no habilitadas de esas distancias de seguridad, y no debe haber una distancia menor de 3 metros entre esas líneas de transmisión de alto voltaje y un trabajador. Igual vehículos que tienen volcos, tienen brazos articulados, pues grúas, excavadoras, deben tener claras las dimensiones o las longitudes de alcance de esos elementos articulados, y la presencia de líneas de alto voltaje para garantizar que no se presenta esta situación. Usar el cableado y conectores adecuados, evitar las sobrecargas, no sobrecargar los circuitos, y estos aspectos sirven mucho para ahorita la temporada navideña, donde colocamos una toma, multitoma, y en esa multitoma otra multitoma, y apenas dos entradas o dos tomas sacamos 8, 10, 12 conectores. Entonces no hay que sobrecargar los circuitos. Solamente algunos están diseñados para que salte un fusible cuando hay una sobrecarga, o que hay un interruptor de corte por falla a tierra. Entonces, eso puede funcionar, pero si no funciona, o si ya está puenteado, porque eso nunca lo hacemos los electricistas, nunca lo hacemos los técnicos, nunca llegamos a puentear nada, ¿cierto? ¿Quién sabe quién lo hizo? Eso ya está así y no me he dado cuenta. Entonces, esos atajos que se toman para facilitar el trabajo terminan siendo muy útiles en ese momento puntual, pero
con unas graves consecuencias si se dejan así y se olvidan en el tiempo. Es muy importante también revisar los interruptores y el material aislante. Las herramientas de otros equipos deben funcionar de manera adecuada y asegurarse que los interruptores y los componentes aislantes estén en muy buenas condiciones. Los enchufes o las clavijas de tres puntas, pues tienen una razón de ser. La puesta a tierra, si está rota, no lo usemos. Si tenemos una toma que no tiene las tres puntas y la clavija así, pues no la usemos. Usemos siempre la clavija de la tercera punta de la clavija porque tiene una razón de ser y es esa conectividad a tierra. Las extensiones, conectores, pues hay que usarlos de una manera correcta, que tengan la suficiente ampacidad, es decir, que tengan la suficiente capacidad de acuerdo al circuito que se está manejando. Entonces, eso es una medida de prevención muy importante, que ese cableado sea del calibre de la suficiente ampacidad para que no exista allí un sobrecalentamiento y de pronto un posible incendio. Y asegurarse obviamente nuevamente que la conexión de tierra está presente. Probar los cables eléctricos con regularidad para comprobar la continuidad de la conexión. Puede haber abrasión, puede haber discontinuidad, puede haber corte y esto pues puede generar sobrecalentamiento del cableado. La manipulación de los cables. Jalarlo, desconectarlo por la clavija, por la parte sólida, no estar alando, extendiendo, sobreextendiendo, forzando los cables flexibles, usar los conectores correctos, usar conectores de sujeción para que queden macho y hembra agarrados y no por acciones accidentales que se suelten entre sí. Sobre el uso y mantenimiento de las herramientas de manera adecuada. Mencionamos que habían tres elementos ahí: el uso adecuado, el mantenimiento adecuado y la herramienta que debe ser la adecuada. Entonces, una herramienta es la extensión de la mano y se termina siendo el elemento central del trabajo eléctrico. Ayudan al trabajo, lo facilitan, hacen que se pueda realizar más rápido, pero debe usarse de una manera correcta. Debe haber un mantenimiento adecuado de esa herramienta y la herramienta también debe ser la correcta para el tipo de trabajo. Lo mencionábamos, si es de torsión debe ser de torsión, si es de fijación es de fijación, si es de impacto, etc. Hay que inspeccionar las herramientas antes de usarla para garantizar su seguridad y obviamente usarlas de manera correcta, pero inspeccionar antes de cada uso para garantizar su armazón, su estructura, que no tiene componentes rotos, que no tiene humedad, que no tiene contaminación, que los filos, las puntas, los agarres están en perfectas condiciones para ser usadas. Y el elemento de protección personal correcto, las gafas de seguridad y la ropa de trabajo adecuada. Cabello siempre agarrado, usar protección adecuada para los pies, usar un casco que sea de aislante. Cualquier contacto, pues va a haber una transferencia, una transmisión de energía por el cuerpo. Cuando hay protección auditiva, muchos de los protectores auditivos tienen armazón o estructura metálica. Entonces hay que verificar que esos elementos pues también son aislados o estamos usando elementos que no van a tener la posibilidad de entrar en contacto con redes energizadas. Seguir siempre las instrucciones y buscar y usar todo el equipo que proteja de descargas eléctricas y otras lesiones en caso que se presenten. ¿Qué se debe hacer en trabajos con tensión? ¿Qué nos dice la resolución 5018? Primero, que la empresa debe hacer ese proceso de habilitación. Ese proceso de habilitación es el proceso que hace la empresa a través de la formación y capacitación a sus trabajadores que lo habilitan por algún periodo de tiempo determinado para realizar algún tipo de trabajo en redes eléctricas. Esa habilitación máximo es por un año, porque cada año hay que renovarla. Hay que renovar a través de la verificación de su competencia técnica y decirle: sí, señor, usted continúa siendo habilitado para trabajar en alturas. Ahora, si se observa que la persona incumple normas de seguridad,
o cuando las condiciones psicofísicas o de salud no se lo permiten, pues la empresa está en la obligación de levantar esa habilitación. Otro procedimiento que recomienda la resolución 5018 es la visita previa, que es ese procedimiento mediante el cual esa persona que ha sido habilitada para trabajar en instalaciones eléctricas, pues evalúa esa viabilidad técnica y el riesgo asociado para personas y para el sistema de esa situación de trabajo en particular. Y esta información pues debe documentarse para facilidad de trabajos posteriores. ¿Qué más nos dice la resolución 5018? Vea, hay que tener protección al trabajador a través de equipos, materiales, que se utilicen el mismo método del trabajo. Entonces, considerar el procedimiento, los equipos, los materiales, el ambiente y el método de trabajo. Seleccionar entonces esos equipos, materiales y herramientas con los que debe trabajar correctamente y establecer un cronograma de verificación y mantenimiento de esos equipos. Las herramientas que presenten valores de prueba fuera de los aceptados pues deben ser descartadas. Si se pueden reemplazar, se reemplazan. Si se pueden mantener con algún cambio de pieza, pues se realiza ese tipo de mantenimiento. Y también reconocer y conocer no solamente ese nivel de tensión que está diseñado para esa herramienta, sino también la capacidad máxima de carga mecánica a la que esa herramienta se puede someter, para poder realizar un trabajo mecánico con una herramienta eléctrica sin tener el problema que ante una falla mecánica, entonces me va a afectar el problema eléctrico. Hay que saber seleccionar equipos y materiales y herramientas que sean aislantes o que sean aisladas, diligenciar esa hoja de vida, los elementos de protección, equipos de seguridad deben ser certificados por el fabricante. Fíjense que la resolución 5018 me dice deben ser certificados por el fabricante los elementos de protección personal. No existe una norma todavía de elementos de protección personal que me indique cómo deben ser certificados, quién debe ser certificados, pero pues podemos utilizar por analogía normas extranjeras donde nos digan cuáles son esos procesos de certificación de los elementos. O sin ir muy lejos, pues hay una norma que es la de trabajo en alturas que me exige equipos certificados. Entonces, ¿cómo se verifica ese tema de la certificación de equipos? Y por analogía podemos determinar para riesgo eléctrico cómo sería ese proceso de elementos certificados. Tener clara cuál es la documentación requerida y si el trabajo es a la intemperie, pues tener presente condiciones de humedad relativa, condiciones de lluvia, cuáles son las condiciones que pueden cambiar las condiciones normales de trabajo y que pueden potencializar el riesgo. En cuanto a la operación y consignación de equipos, pues se hace necesario que la empresa establezca guías y procedimientos o cualquier actividad que implique la intervención de esos elementos eléctricos dedicados a la generación, transporte o distribución de energía o de sus equipos asociados a la protección y control y supervisión, que obviamente debe ser informada y coordinada por los centros de control. En esa operación, pues se hace necesario que la empresa establezca información. Cuando hay una consignación compartida, se debe informar a todas las partes interesadas. Vea, este equipo está bloqueado. Afecta o involucra a diferentes áreas. Todas las áreas deben estar informadas de por qué se hace, cuándo se hace y hasta cuándo se hace. Y por último, para la prevención y control del peligro eléctrico es necesario que toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo tenga ese documento escrito de planeación, realización, ejecución, control y terminación, efectuando un diagnóstico previo a las condiciones operativas e identificando e interpretando esos planos y diagramas actualizados de los sistemas a intervenir, determinando el método de trabajo y determinar el tiempo de ejecución de la tarea. Y por último, hablamos de qué se debe hacer en la intervención. Primero, una programación del trabajo. Segundo, una ejecución del trabajo. Y tercero, la supervisión del trabajo. Entonces, programando, ejecutando y supervisando son los tres elementos básicos y fundamentales del proceso administrativo para mantener las medidas de prevención con el riesgo eléctrico. Bueno, las diapositivas tienen más texto.
que los invito a consultar como una guía, como un manual, como una orientación dentro de Posipedia. Por lo pronto, quiero invitarlos a que desarrollemos el test de evaluación para revisar cómo nos va con el cumplimiento de los objetivos. Wilmer, por favor, ayúdame con el sondeo final. Claro que sí, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son medidas de prevención en el trabajo contención? A, la documentación de seguridad. B, la capacitación y certificación de trabajadores. C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, la documentación de seguridad, un 4% de respuesta. B, la capacitación y certificación de trabajadores, un 4%. C, las respuestas A y B son correctas, un 93% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bien, Wilmer. Bueno, con el doble de participantes en esta acción educativa, subimos 10 puntos del 83% al 93%. La respuesta correcta es la C, es decir, las medidas de prevención para trabajo contención tienen que ver con la documentación de seguridad, con la capacitación y la certificación de los trabajadores. Hablando de certificación, lo que mencionamos ahorita al final, la habilitación de los trabajadores. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimientos, B, mantenimiento, C, no se requiere prevención o protección. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, guías y procedimientos, un 92% de respuesta. B, mantenimiento, un 8%. C, no se requiere prevención o protección, un 0% de respuesta, ingeniero. Gracias, Wilmer. Nos mantenemos por encima del 90%. La respuesta correcta es la guías y procedimientos, lo que se necesita para la operación y consignación de equipos y circuitos. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Para la prevención y control del peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión. B, planeación y monitoreo. C, análisis y estudio. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, programación, ejecución y supervisión, un 84%, B, planeación y monitoreo, un 11%, C, análisis y estudio, un 5% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bien, subimos bastante, subimos 12 puntos, del 72 al 84%. Sigue siendo confuso un poco porque, como les decía en el sondeo inicial, las medidas de prevención y control del peligro hacen parte de un proceso administrativo y todas las palabras que vemos allí, programación, ejecución, supervisión, planeación, monitoreo, análisis y estudio, hacen parte de un proceso administrativo. Pero la respuesta correcta, de acuerdo a lo que nos dice la resolución 5018 para la prevención y control del riesgo eléctrico, se requiere programar, ejecutar y supervisar. Entonces, esas son las tres elementos del proceso administrativo que hacen correcta esta pregunta. La respuesta correcta, entonces, es la A. Bueno, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte muy prontamente. Gracias, Wilmer. Les recuerdo en la presentación queda la bibliografía donde se tomó esta información, donde es muy importante, les reitero la necesidad de consultar la resolución 5018
del 2019 y obviamente que entren a la página de Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán, además de esta presentación, las demás presentaciones de esta ruta del conocimiento, cursos, artículos, videos, guías, cartillas, audios, etcétera, que serán de mucho interés para el control de riesgos en su organización, no solamente en peligro eléctrico, sino en general para administrar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, ingeniero, te deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, Wilmer. Feliz tarde para todos. Gracias, Inge. A todos nuestros asistentes, como bien lo dijo el ingeniero Julio, pueden ingresar a nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida
y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.